Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 Metrópolis petrificada. Parte 1. Habiendo pujado Kusanagi Godó con una diosa noche, Atena había cruzado el mar. La belleza de la noche estaba siendo contaminada por la presencia de las farolas. Contemplando el paisaje desde la orilla opuesta, de repente tenía esta noción. La batalla estaba finalmente a punto de comenzar. La conquista de las ciudades enemigas, poniéndolas en llamas, usándolas como señales de fuego para declarar la guerra era parte de las elegantes tradiciones del campo de batalla. Ahora bien, ¿qué se debía elegir como los sacrificios? Mientras que Atena esperaría hasta mañana temprano para que compareciera ante ella, los seres humanos se iban extendiendo poco a poco a lo largo del puerto. Amarradas en este lugar había enormes naves, así como pequeños barcos que parecían que serían impactados por el menor viento. Había castillos y torres donde la ruidosa población entraba y se iba. También había un buen número de mansiones. Por supuesto, había muchos habitantes humanos. El extremo superior a 1000, fácilmente estaba en el ámbito de decenas de miles. Estas personas estaban viviendo sus vidas, hacinadas en un pequeño rincón de esa manera. Esas cajas con ruedas eran muy conspicuas, corriendo hacia alrededor haciendo ruido por todas partes, al igual que los granos de arena que se desbordaban en un desierto. Las torpes herramientas creadas para atravesar la superficie de la tierra. Usando extrañas rocas artificiales para cubrir el suelo, por el bien de su propia conveniencia, estos seres humanos construían carreteras en todo el mundo a su antojo. Atenas se lamentó. Todos los aspectos de los seres humanos eran completamente imposibles de entender, eran estúpidos. Al igual que las bestias que buscaban alimentos para sobrevivir, solo una lamentable muerte le aguardaba a los que no derrotaran a sus enemigos. O las plantas que crecían a través del desierto soportando el viento y la lluvia, absorbió la luz solar aceptando estoicamente toda clase de penurias, sufrimientos y bendiciones para sobrevivir. La muerte seguía su curso natural. Ese debe ser el camino. Una desató su autoridad para traer el silencio. Atena había usado el sello, ojos malignos de la serpiente. La maldición que transformaba todo a su vista en la dura y fría piedra. El poder de demostrar la muerte temporal. Había sido utilizada ligeramente en la anterior batalla contra Kusanagi Godó. Ahora era el momento para liberarlo por completo. Para la diosa, esta era una decisión informal parecida a un ser humano decidiendo qué comer para la cena de esa noche. Pero para el mundo, los efectos eran trascendentales. Oh, esto lo hará. Ahora, Kusanagi Godó finalmente apreciará el espíritu exaltado de una. Todo tipo de piedras comenzaron a rodar ante Atenea. Naves de piedra, caminos de piedra, torres de piedra, fortalezas de piedra. También había muchas piedras artificiales hechas por el hombre que se utilizaban como materiales de construcción. Pero gracias a la bendición de Atena, todos se habían convertido en roca natural. Por supuesto, estos humanos eran también los que estaban reunidos en este puerto, todos los seres humanos se habían convertido en piedra. Incluso la hierba y los árboles estaban petrificados. En resumen, todo a la vista se había convertido en piedra sin excepción alguna. Todas las cajas moviéndose también se habían transformado en piedra. Con una sola mirada de la diosa serpiente, todas se detuvieron al instante, convirtiéndose en cajas de piedra inmóviles. Con vistas a este dominio en silencio, Atena estaba satisfecha. Cielos, tierra, fuego y agua. El destinado rival inmaduro de una. La valentía de Atena, ¿conoces bien el poder de Atena? Prepárate bien para el ataque de una y toma tu espada. Con declaraciones audaces, ella comenzó a caminar. Todo procedió de esta manera. Todo se convirtió en piedra cuando una aguardaba la llegada de Kusanagi Godó. Ese asesino de dioses insensato debía entonces ser capaz de darse cuenta de la voluntad de luchar de la diosa. Si fuera a ser tan tonto como para no entenderlo, una no tendría más remedio que darse por vencida y simplemente ejecutarlo sin otorgar ningún honor o alabanza. Adoptando medidas rápidas y ligeras, Atenas se acercó sucesivamente. En la misma situación, Lancelot du Lac habría cargado directamente hacia el campo enemigo en forma de un relámpago tempestuoso. Pero para Atena, eso no sería propio del estilo de la reina que una vez gobernó sobre el antiguo reino divino. Pasearía abiertamente en la ciudad del enemigo, mostrando valor y fuerza. Prepárate, asesino de dioses. Este día será el aniversario de tu muerte. En resumen, Atena está actuando imprudentemente tal como le place. Fue dicho en el sitio de la excavación de la alabarda inversa celestial cerca de la orilla de Kisarazu. Amakasu había extendido un mapa y estaba explicando la situación. Hace casi una hora,
Atena apareció en los terrenos ganados de Kawasaki y comenzó a petrificar cosas imprudentemente y arbitrariamente. Aunque esa zona contiene principalmente fábricas y almacenes, sin embargo, se perdieron por completo. Los informes dicen que el puerto y los parques, barcos y coches, humanos, animales y plantas, todo fue convertido en piedra en poco más de 10 minutos. Amaterasu suspiró en este punto. Como un poder divino después de todo, la capacidad de la petrificación no solo afecta a los objetos individuales. Por no hablar de todo dentro de la línea de visión, incluso las cosas dentro de varios kilómetros a lo largo de la dirección de su mirada serán convertidas en piedra. Este nivel de poder de un jefe RPG supera a sus enemigos y va más a lo largo de la medida en como un arma a gran escala en los juegos de rol de simulación. A pesar de que se trataba de una analogía frívola, el chiste no fue suficiente para aligerar el ambiente. Ahora, Atena comenzó a avanzar hacia la Unión Ukishima, entró en el túnel de la autopista Transbahía de Tokio. El interior del túnel y los vehículos han sido petrificados. Amaterasu les explicó señalando el mapa. Tomar la autopista Transbahía de Tokio desde Ukishimamachi de Kawasaki era solo un camino recto desde el distrito Kanagawa de Chiba. Como era de esperar de Atena, ella parecía haber descubierto la geografía antes de hacer su mudanza. Porque es la única cosa que ella investiga en serio. A pesar de que ella está caminando con pasos pausados, sigue siendo una diosa. Su velocidad es anormal. De acuerdo con los informes de reconocimiento, ella se está moviendo a 20 km/h. Amaterasu les explicó además en respuesta al comentario de Godot. Los humanos normales con piernas sanas generalmente caminaban a 5 km/h o menos. En comparación con ellos, era muy rápida. El comité y Kaoru-san ya han informado a todas las partes involucradas. Los entornos se han sellado, el tráfico se ha restringido y el movimiento a través del aeropuerto de Haneda se ha detenido. Los problemas restantes son los coches, siendo conducidos a lo largo de la carretera y la Transbahía de Tokio, en la zona de aparcamiento de la isla artificial Umiotaru. Si ese es el caso, vamos a enfrentarla allí. Godot declaró rápidamente. Todo el mundo, Amaterasu, Liliana, Yuri y Ena centraron su mirada en Godot. Yo no sé si es suerte o qué, pero la isla artificial de Umiotaru por donde pasamos ayer está realmente cerca. Eso estará bien. Por supuesto. Déjamelo a mí. Liliana se dio la vuelta en respuesta a la última pregunta. Un lugar donde habían estado antes. Eso significaba que podrían alcanzarlo por la magia de vuelo de una bruja. El caballero asintió para dar su consentimiento ante la sugerencia. No deberíamos tener que esperar hasta que Atenea llegue hasta Kisarazu, ¿no? Si nos enfrentamos a ella a lo largo del camino, podemos evitar nuevas pérdidas. Representada en el mapa estaba carretera de la bahía de la ruta Trans-Tokio. Godot explicó mientras señalaba hacia la zona de aparcamiento en la isla artificial Umiotaru donde habían hecho una parada breve para descansar ayer. Usar la magia de vuelo de Liliana como medio de emergencia de transporte les debía permitir que se enfrentaran a Atena allí. En este momento todavía no sabemos cómo salvar a la gente en Umiotaru o las de los vehículos en movimiento fuera de la dirección de Kisarazu. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Gracias. Todavía tengo otras tareas que supervisar y asignar, así que no voy a ir con ustedes. Como era de esperar de Amaterasu, él ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones. Después de resumir rápidamente los planes, sacó la alabarda inversa celestial desde su camisa. Voy a devolver esto. Por favor, tómalo. ¿Pero va a ser realmente muy bien que Godot-san lo salvaguarde en tales condiciones? En una batalla contra Atena, Yuri cuestionó en un tono elegante de voz. Si un artefacto divino de este tipo se enfrenta con la divinidad de Atena, y si algún efecto desastroso ocurre como resultado. Ah, por supuesto, yo no estoy más que especulando sin ninguna base. Pero de alguna manera me preocupa y yo no puedo dejar de expresar mis preocupaciones. Escuchando el recordatorio de Yuri, Amaterasu y Godot la miraron. Si la usuaria más poderosa de la visión espiritual tenía preocupaciones, ¿cómo podrían simplemente ignorarla? Si ese es el caso, ¿por qué no dejar que Amaterasu-san la siga teniendo con él? Desde que Amaterasu-san es un ninja, si esa bruja viene siempre puede encontrar una manera de escapar, Ena hizo su sugerencia. Ena y Liliana-san, así como el joven maestro de la familia Lu de Hong Kong. Ninguno de nosotros sería capaz de derrotar a Amaterasu-san en un juego de esconderse y buscar. Aparte de su majestad, ¿acaso no es el mejor candidato para mantenerlo a salvo? Es así. Sí, incluso Kaoru-san dice que Amaterasu-san sería lo que se llama un maestro ninja en los tiempos modernos. Por favor no me llames algo así como un ladrón o un maestro samurái. Godot miró a Amaterasu que parecía bastante disgustado. Tal vez era aún más adecuado para guardar el artefacto divino. Ena y Liliana eran tan ágiles como monos o golondrinas. Amaterasu no solo la superaba en esos tipos de técnicas, sino que igualaba a Lu Jingwa quien se destacaba en los viajes de larga distancia y el robo. El mismo Godot tenía cero confianza de que él mismo podría huir de cualquiera de las personas mencionadas. Bueno, solo se aplica si el oponente es humano. Estoy muerto si me encuentro con un dios, o las diversas autoridades de los campeones.
Y esa señora ancestra divina es algo más que un humano, pero menos que divina, ¿acaso la situación no está bastante delicada por aquí? Bueno, los antepasados divinos no pueden compararse a nosotros, no habrá ningún problema. No realizaba trabajos que superaran la compensación de su salario. Amakatsu, quien a menudo repetía esa línea, se sentía muy ansioso. Sin embargo, Godou le sacudió con indiferencia. Si no había ningún problema en la capacidad, el único problema era el sentido del deber. Se sentía como que probablemente Amakatsu estaba gruñendo y suspirando mientras se quejaba. Si me encuentro realmente en un aprieto, voy a estar tratando con todas mis fuerzas para huir hasta la ubicación de Kusanagi-san, ¿de acuerdo? Mi sueldo no incluye ningún pago de peligro, ya lo saben. Al final, la alabar inversa celestial fue confiada al ninja a pesar de su triste declaración. Con eso, llegó la hora de la batalla con Athena. Entonces vamos a ir Kusanagi Godou. Otra batalla contra Athena le espera, no, esta vez vamos a ayudarle con todo nuestro poder. Godou asintió en silencio en respuesta a las suaves palabras de Liliana. Los miembros que se dirigían hacia el campo de batalla se reunieron en torno al caballero de cabellos plateados. Godou y Mariyayuri, así como Seisui Nena, el grupo fue rodeado por una luz azul mientras volaban hacia el cielo. Parte 2. Después de volar por un poco más de 10 minutos, la espectacular isla artificial de Umiotaro entró en sus vistas. La carretera de la bahía de Trans-Tokio era una gran ruta de peaje de múltiples vías. Como un aparcamiento y una zona de descanso, Umiotaro también se había convertido en una atracción turística. Su aspecto era como un forro masivo del océano flotando en el mar. El primer nivel era una espaciosa plaza de usos múltiples con una sala conmemorativa. El segundo y tercer niveles eran los estacionamientos. El cuarto nivel contenía la plataforma de observación, así como filas de restaurantes y locales de ocio. La magia de vuelo de Liliana desprendía una brillante luz mientras volaban por el aire. Normalmente, la vista de tales brillos haciendo un aterrizaje habría causado una conmoción. Pero esa preocupación era irrelevante ahora. Godou y sus compañeras desembarcaron en el espacio de múltiples usos. Con una mirada superficial no encontró a nadie. La situación podría conjeturarse de esta manera mediante la emisión del locutor. Todos los huéspedes, por favor sigan las instrucciones. Hemos sido notificados que una gran cantidad de explosivos se han colocado en esta instalación, y la policía ha emitido una solicitud de evacuación. Esperamos que todo el mundo pueda seguir las instrucciones de nuestro personal y evacuar lo más rápido posible. Era la voz grabada de una empleada. Parecía que estaba leyendo con gran nerviosismo. El anuncio de duros tonos continuó repitiéndose en un bucle. Por ahora, todos los presentes debían reunirse en la zona del aparcamiento y luego a su vez ser enviados hacia la dirección de Kisarazu. Puesto que todas las personas habían llegado en coche, el flujo era probablemente más fácil de dirigir en comparación con otros tipos de instalaciones. ¿Amakatsu-san ya ha mencionado las contramedidas en la escena? No. Godou asintió. Trabajando en todo tipo de capacidades, el comité de compilación de historia logró sellar todo el tráfico de la isla artificial Umiotaro hasta el cruce de Kawasaki a Okishima. Al parecer, todo el mundo había sido reorientado hacia Kisarazu para su seguridad. Incluso desde el aire justo ahora, Godou y su grupo podían ver a los coches haciendo cola desde Umiotaro escapando hacia Kisarazu. Recuerdo que hay una plataforma de observación en el nivel superior. Liliana de repente habló. ¿Hay que estar en guardia y ver la dirección de Kawasaki desde allí? Debemos estar preparados para la llegada de Athena en un lugar con buena visibilidad. Buena idea. Ena tiene gran visión, así que cualquier cosa extraña debería ser vista de inmediato. Aunque mi visión espiritual no tiene nada que ver con la visión normal, debería ser más fácil de detectar el aura divina de Athena en un amplio espacio abierto. Las dos Himemikos expresaron su acuerdo. No había ninguna razón para rechazar la propuesta. Godou respondió inmediatamente. Lo tengo. Entonces vamos a seguir ese plan. Entendido. Oh. Seisui Nena y Mariyayuri deben ir allí primero para estar en guardia. Kusanagi Godou y yo vamos a revisar la situación en la zona de aparcamiento antes de unirnos a las dos. Liliana dio órdenes eficientemente. El caballero azul de cabello plateado estaba siendo más proactivo en la delegación de tareas en comparación con antes. Tal vez era debido a la ausencia de un general a cargo de la coordinación del grupo, Erika, o tal vez se debía a su nuevo papel como gran chambelán. Probablemente ambas cosas. Está bien. Entonces Yuri, vamos a ir. Muy bien. Si detectamos algo inusual, se lo haremos saber inmediatamente a ustedes dos por teléfono. Yuri y Ena no se opusieron a la orden de Liliana. Ya veo. A Godou le pareció interesante. En marcado contraste con el dúo italiano, el par de Himemikos mostraban un sentido más débil de la cohesión. Como resultado, los caballeros rojo y azul, naturalmente, tomaron el papel de segundo al mando en vez de Godou. Las dos Himemikos tomaron la escalera mecánica hasta el último piso. A medida que sus figuras se desvanecieron, Liliana se quejó inmediatamente. Por fin, los dos. Liliana bajó tímidamente la mirada,
Su rostro había aparecido por completo de un color rojo. Ella parecía emocionalmente inestable y estar murmurando algo en voz baja. En realidad, mientras volábamos me había estado preguntando cómo encontrar un momento de intimidad para nosotros. Esto fue inesperadamente bien, excelente. ¿De qué se trata? Liliana habló en voz baja mientras se acercaba, causando que Godot preguntara con una voz temblorosa. En realidad, los acontecimientos actuales le hicieron darse cuenta, podría ser eso. Por favor, no pretenda ser ignorante, ¿de acuerdo? Usted es el más obsesionado con la victoria más que nadie. No podría haber omitido el considerar la preparación de su arma antes de la batalla con Atena. Ella había dado justo en el blanco. El conocimiento adquirido de la magia de instrucciones solamente permanecía en su mente durante un día más o menos. Godot había olvidado durante mucho tiempo el conocimiento de Atena que una vez tuvo. Si nadie le ofrece conocimientos, entonces no puede formar la espada de Beretragna. En pocas palabras, esa es la situación. Kusanagi Godot. ¿Qué situación? Espera un minuto. En verdad, él ya tenía una idea básica tan pronto como el hermoso rostro de Liliana se le acercó. Pero era muy problemático para tratar con ese tipo de cosas, como si fuera la cosa más natural del mundo. Fue la causa de por qué había sido etiquetado como un maníaco sexual por la sociedad. Por otro lado, no tener un arma fiable sería una gran desventaja. Godot estaba luchando con todo tipo de preocupaciones. Creo que alguien necesita llevar a cabo esta misión. Así que permítame a mí, Liliana Crankar, hacer el trabajo. Aunque a veces me pregunto si estoy abusando de mi autoridad como sierva al momento que asumo esta obligación. Sin embargo, aún no quiero renunciar a las otras chicas. La expresión del caballero permaneció severa e imponente como siempre. Había muchas caras de este caballero. A veces ella era excepcionalmente adorable. En otras ocasiones, ella podría estar tratando de limpiar los desastres personales con una expresión frenética. Otras veces, ella mostraba una belleza como de un cuento de hadas llena de vulnerabilidad. Actualmente, ella estaba muy nerviosa con una falta de confianza en sí misma. Creo que debe priorizar esperar a mi lado, siempre estoy lista cuando me necesite. Sin embargo, si alguna vez siente como encomendar esta tarea a otra, por supuesto que daré un paso de inmediato hacia el costado y me despediré a mí misma. Humildemente imploro su permiso. Ella parecía muy segura mientras hablaba. Probablemente tenía poca confianza en que Godot la escogería. En este momento, le faltaba su actitud dominante de costumbre y le estaba mostrando un lado muy adorable a Godot. Esta rara expresión de Liliana estimuló en gran medida el sentido del deseo protector de Godot. Más loable, sobre todo, era su determinación de ir tan lejos a pesar de su vergüenza. Con eso que pensó al instante, se robó los labios de Liliana. Debo luchar contra Atena después. Así que por favor, confío en ti. Godot susurró brevemente cuando sus labios se juntaron de nuevo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Liliana cuando ella asintió. Sí, muy bien. Le diré todo para saber sobre esa diosa. ¿Por qué? Porque usted debe obtener la victoria. Una vez más, Godot apretó con pasión sus labios contra los labios del caballero susurrando. Sus labios fueron liberados y se reunieron una y otra vez. Las lenguas y la saliva se enredaron y se mezclaron entre sí, convirtiéndose en uno. Durante todo el proceso, se transmitieron conocimientos y sentimientos. De hecho, Godot había recibido bonos de magia e intensas emociones. Fue un poco de más de 10 minutos tarde en el momento en que alcanzaron a las dos Himemicos. Después de frenéticamente concluir el ritual, Godot y Liliana subieron a la cubierta de observación. Las dos Himemicos que habían llegado primero inmediatamente les dieron la bienvenida. Por fin llegaron. ¡Qué lentos! ¿Hubo algún problema ahí abajo? La isla artificial de Umiotaru se encontraba en el centro de la bahía de Tokio. Esta plataforma de observación en el quinto piso estaba rodeada de mar por todos lados. Lejos en la distancia, las calles y las costas de las dos prefecturas de Kanagawa y Chiba se podían ver. La vista era excelente. Esto era incluso un lugar de observación conocido por su paisaje nocturno. Ena y Yuri estaban actualmente mirando hacia la carretera de Kawasaki. Este era el camino desde donde se esperaba que Atena llegara. Tal como se temía, parece que no todo el mundo ha evacuado. Sé cierto. Con el fin de protegerlos tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo. Demos lo mejor. Godot y Liliana respondieron vagamente ante las preguntas de la Himemiko. Sin embargo, ellos habían ido a comprobar correctamente el estado de la evacuación. Tomando la escalera mecánica a partir de un cierto nivel de la zona de aparcamiento, la situación más adelante podría ser fácilmente una encuesta. Había unos 20 o 30 vehículos restantes. Aunque Umiotaru era un destino turístico, no parecía estar relativamente con menos visitantes que de costumbre. Tal vez era una suerte que todavía fuera temprano, antes de las 10 de la mañana. No hay algo extraño acerca de su majestad y Liliana-san. Creo que tienes razón. Ambos están actuando antinaturalmente y mirando de una manera inestable. Fue porque los dos habían hecho algo juntos en secreto. Godot y Liliana fingieron estar tranquilos y evitaron contestar. Ahora que lo mencionas,
Tal vez. Podría ser. Lo sabía. ¿Qué pasa, Yuri? ¿Te diste cuenta de algo? Ese sí. ¿Qué? Los dos debieron tener. Sí, definitivamente y sin lugar a dudas. Yuri fue repentinamente sorprendida por un cierto acto. No estaba claro si era el resultado de la visión espiritual o la intuición de una mujer. Ella comenzó a susurrar al oído de la desconcertada Ena. Entonces eso significa que la oportunidad de Ena para ganar crédito ha sido robada. ¿Cómo pudo suceder eso tan malo? Sé con respecto a una batalla con Atena, este es un paso necesario, después de todo por favor no digas algo tan presuntuoso. Pero aún así. Godou-san, Yuri parecía convencer racionalmente a su amiga indignada, así como a sí misma. Pero claramente estaba difícilmente tratando de soportar sus emociones, Yuri gritó de repente hacia Godou. El aprendizaje de conocimiento sobre Atena, ¿eh? Hacerlo con Liliana-san y tratar de esconderlo a las dos. Bueno. Marilla Yuri. Así como tú misma lo has dicho, se trata de un ritual necesario para la batalla. Liliana-san, por favor cállate. Estoy hablando con Godou-san en este momento. Interrogaba a Godou quien había dado una respuesta vaga anteriormente, y deteniendo a Liliana para que no explicara y haciéndola callar inmediatamente. De alguna manera, Yuri se había convertido en el centro de la situación. Fue increíble. Ella era del tipo extremadamente conservadora que siempre trataba de mantenerse fuera de la atención. Sin embargo, ella también tuvo momentos en que, de repente mostraba gran poder e influencia sobre su entorno. En cuanto a lo demás, no hay nada más que decir. También creo que era necesario en la preparación para la batalla severa que se viene por delante. Yo también pondré mi mejor esfuerzo para apoyar. Sí. A pesar de que estaba en calma, las palabras de Yuri eran extremadamente aterradoras. Godou no pudo evitar ponerse de pie. El hecho de que él estaba a punto de contestar sí muy respetuosamente era un secreto. Por cierto, la corta cita de anoche con Ena-san fue lo mismo. ¿Usted parece participar en varias ocasiones en este tipo de comportamiento al tratar de ocultarlo de otros? No se olvide Su Alteza, que es conocido como el Rey. En mi humilde opinión, sus palabras y comportamiento deben mostrar correctamente la dignidad y el esplendor de un rey. Esplendor. Sí. De hecho usted es equivalente a un tirano que continuamente comete actos de atrocidad y obstinación. Por las normas morales de la sociedad común, es probable que se le describiera como escandalosamente complacido en su libertinaje. Sin embargo, todavía sé que usted es una persona honesta con ideales heroicos. Habiendo dicho esto, Yuri sonrió de repente de una manera onírica. Creo que esta es la razón por la que le amo y le admiro, y le ofrezco mi ayuda. Por otra parte, también creo que nunca cometería actos de cobardía. Sí, incluso a lo largo del camino hacia el demoníaco infierno, usted tendría que caminar su propio camino con abierta justicia. Godou no podía soportar que las cosas fueran más lejos. Ella le estaba describiendo como una performance de un kabuki entregado hacia la propia técnica. Yuri estaba actuando como una esposa principal casada de una familia de alto linaje ante el mujeriego de su marido. Ella generosamente le ofreció el perdón, porque es natural para los artistas. Una esposa sabia y virtuosa que agarraba con firmeza las riendas del marido. Humildemente aconsejo que muestre un poco de moderación en el comportamiento que contamina su honor. Mantenerse en silencio por tales razones es más apropiado. Ahora bien, está todo preparado en lo que respecta a Atena. La presión desapareció de repente. Yuri había vuelto a ser una jovencita de clase alta suave y refinada. Reanudando su expresión suave causó que su humor se aligerara de inmediato. Cada vez que ella le daba un sermón en el pasado, su imponente presencia ya era extraordinaria. Pero ahora era evidente que había hecho grandes progresos tanto en lo apacible y lo contundente. Gary también había indicado completa impotencia para resistir a su hermana mayor. Godou observaba por sí mismo. Tal vez todo el mundo había crecido y madurado después de haber pasado por tantas pruebas infernales. Yuri, Liliana e incluso Erika era muy diferente en comparación con su primer encuentro. Comparado con antes, Ena también estaba entrando en la sociedad humana con mayor frecuencia. Yo también debo ser fuerte, era la hora de recordarse a sí mismo. Sintiendo la fuerza de batalla levantándose desde su centro de energía por debajo del ombligo, Godou comenzó a sentir una sensación de emoción. ¿Ella llegó? Godou echó su mirada hacia Kawasaki. No había ni un solo coche en la autopista de varias vías. Este debe ser el resultado de la diosa entrando en la sección del túnel de la autopista Transbahía de Tokio y petrificar a todos los vehículos y pasajeros en el camino. El hermoso aspecto de Atena apareció a la vista. Abiertamente avanzando, parecía como si estuviera paseando casualmente en una llanura vacía. Sin embargo, ella estaba en movimiento a velocidades excepcionales. Incluso si un ser humano corría tan duro como fuera posible con el imprudente abandono, serían inmediatamente dejados en el polvo. Esta fue otra de las numerosas reuniones de Atena y Kusanagi Godou. Parte 3. Todo dicho y todo hecho, en tu rostro se ve un poderoso espíritu en comparación con la noche anterior. Pero no es insuficiente. Es totalmente insuficiente. Atena afirmó de repente.
A pesar de que ella estaba en la forma de una niña, su expresión ceñuda era una que pertenecía a la de una reina altiva. Hágase tu expresión y tu corazón, tanto los dos carecen de la determinación de un guerrero preparado para la muerte en el campo de batalla. Como un guerrero y un asesino de dioses eres ridículo. Cállate. Deja de imponer tu estilo de pensar de la edad de hierro en los humanos modernos. Godot le replicó a la diosa de pie en la carretera por debajo de él. Esa brecha insalvable en la cultura. Desde el punto muerto actual, era claramente la razón por la que Godot nunca pudo construir una buena relación con Atena. De todos modos, yo no puedo creer que fueras a tales extremos. Si le causas problemas a la sociedad humana, entonces no puedo permanecer en silencio. Voy a hacer todo lo posible para llevarte fuera de este país. Incluso si tú lo dices, no es suficiente. Dios y asesino de dioses. El abismo entre ellos era demasiado amplio. Atena miró a Godot desde la carretera. Godot miró a Atena desde la plataforma de observación. ¿No lo puedes hacer? Tonto. ¿Por qué no puedes pronunciar palabras como masacre y limpiarme de la faz de la tierra? Ante una crisis, no has aprendido la determinación de un guerrero. Tengo mis propias maneras de hacer las cosas. Si eres una diosa o una reina, no tienes derecho a quejarte. La distancia física entre ellos era casi nada. Había un consenso entre los dos. La distancia que los separaba de conocía como Isoku Itou no Ma, la batalla podría comenzar en cualquier momento al dar un paso adelante. Esa era la situación. Asterisco, Isoku Itou no Ma, literalmente, la distancia de un paso y un corte, la distancia más básica y última en el kendo. Implica que dar un paso más te permitirá cortar a tu oponente, también conocida como el punto vivo o muerto, lo que significa que tú o tu oponente estarán muertos o vivos más allá de ese punto. Asterisco. Godot hizo un gesto hacia las chicas dándoles una orden de quedarse atrás. Liliana, Yuri y Yena obedecieron de inmediato y se retiraron a las profundidades de la plataforma de observación para preparar los cambios en la situación de la batalla. Esa era su misión asignada. Por las habilidades con las que manejo las palabras de hechizo, puede que la justicia del mundo se manifieste. Portadores de vida prolongada, todos deberán cesar la actividad por completo. Seréis vencidos aquí. Cantando palabras hechizo al mismo tiempo, Godot utilizó a la encarnación del guerrero, mientras que Atena desató el poder divino de petrificación. Una fría lápida que corresponde a vosotros. Esa será esta bendición que la diosa te concederá. La canción de la diosa serpiente trajo la muerte temporal sucesivamente. Un cambio comenzó desde debajo de sus pies. Ella había estado de pie por un camino construido de un espesor de hormigón. Sin embargo, el camino hecho por el hombre cambió instantáneamente en apariencia, convirtiéndose en una planicie rocosa cubierta por piedra gris natural. No, no fue solo eso, incluso el océano se convirtió en piedra. Todas las ondas en la superficie de las aguas circundantes de la isla artificial Umiotaro habían sido transformadas en piedra. El agua líquida del mar se había convertido en roca sólida. Atena había petrificado todo el agua de mar en un radio de 2 o 3 kilómetros a su alrededor. Ahora bien, el sueño. Basta con esperar a despertar al final del sueño. Ahora una te encarcelará en un sueño eterno. ¡Qué ridículo! Esta derrota no significa una opción. Godot comenzó a cantar las palabras de hechizo de la espada, con el fin de crear la hoja de conocimiento que podría romper la divinidad de Atena. Como el que tiene toda victoria en mis manos, yo soy el más fuerte, el poderoso y el indomable. Godot estaba de pie en la cima cubierta de observación de Umiotaro. Las armas de asesino de dioses aparecieron sobre su cabeza en forma de esferas de luz. Eran como miles de estrellas flotando en el cielo nocturno. Uno por uno, los puntos brillantes de luz atravesaron la divinidad de Atena cortando en su poder divino. Voy a vencer a todos los creadores del mal. Godot utilizó por primera vez las palabras de conjuro de la espada para rodear toda la isla artificial de Umiotaro. Esta zona de aparcamiento de descanso ahora se había convertido en un buque en peligro, flotando en un mar de piedra. Probablemente hubo cientos de personas no pudieron buscar refugio dentro de la nave. Eso incluía a Godot por sí mismo. Yuri, Liliana y Yena. Por otra parte, un número bastante justo de autos debió haber llegado hasta mediados de ruta conduciendo hacia Kisarazu. Los Ivor Gas de Atena les prohibió llegar hasta su destino. Con una fuerza de voluntad inquebrantable, Godot comenzó a controlar la espada. El poder divino de la petrificación de los ojos de la diosa comenzó a ser cortado, recortado y atravesado por las cuchillas de luz que rodeaban Umiotaro. Era verdaderamente una defensa tan sólida como la roca. La espada de Godot había convertido a la isla artificial de Umiotaro en una fortaleza. ¡Oh, qué arte! Tú eres demasiado descuidado, Kusanagi Godot. Atena empezó a sonreír. Sus labios se formaron a sí mismos en una sonrisa instigadora llena de burla. Tú, espada, la hoja asesina de dioses de Beretragna. Una ya la ha visto una vez. ¿Crees tú que una no prepararía una contramedida sabiendo que una debería enfrentarla otra vez? ¿Qué dijiste? Oh, has de saber, las leyendas griegas de la propia Igis. Matando a Medusa,
Perseo le ofreció su cabeza como un regalo a la diosa Atena. Atena fijó la cabeza de la medusa en su escudo para convertirse en el Igis. Igis es la madre tierra por si no saben. Godou recordó la escultura de la diosa Atena. En las esculturas griegas era representada a menudo llevando un escudo. Ese escudo estaba grabado con un diseño que llevaba el monstruo semejante al pelo de serpientes de la medusa. Se decía que Atena se protegía usando su poder mágico para convertir todo en piedra. Por el bien de la lucha contra tu espada, una ha imitado la clásica historia del Igis. De hecho, Medusa fue uno de los muchos nombres de esta diosa. Después de haber recuperado el Gorgoneion, los muchos nombres de una se habían reunido una vez más. Godou lo vio. De pie detrás de Atenea, otra Atena se manifestó. La había visto antes. Era el aspecto adolescente de la diosa cuando maduró de su forma infantil. La Atena infantil y madurando a una Atena como una joven soltera de 18 años de edad. Ambas diosas estaban apareciendo en todo su esplendor, al mismo tiempo. Solo en este momento, las diosas se han separado una vez más. Es decir, Atena y Medusa. Medusa y Atena. Kusanagi Godou, tú has cortado la divinidad de Atena, pero ¿qué has de hacer con Medusa? Las dos diosas hablaban en voz baja al unísono. ¿O no? Godou instintivamente sabía lo que iba a suceder. En el pasado, Godou también había hecho cosas similares por sí mismo. El cambio del objetivo de la espada durante la batalla. Esta estrategia era un contador directo a ella. Atena estaba dividiendo deliberadamente aparte su divinidad. Una es Atena, la diosa que representa la oscuridad, maestra del inframundo como la reina de la noche. Una de ellas es la Medusa, la diosa que bendice la tierra, maestra de la cámara de piedra como la reina de la tierra. Como tal, humildemente acepta la maldición otorgada por esta diosa. Amablemente vuélvete un cadáver helado y túmbate por ti mismo en el mundo terrenal. Como tal, humildemente acepta la bendición otorgada por esta diosa. Amablemente vuélvete una estatua helada y regresa por ti mismo a las cenizas y el polvo. Las palabras de hechizo de las dos diosas atacaron Umiotaru. La muerte de Atena. La maldición de la parca que arrastraba a todos hacia el más allá. El que usara un poder tan despreciable enfureció enormemente a Godou. Una manera debía encontrarse para tratar con él. Al acelerar la espada, se redujo completamente por el pulso de la muerte. Sin embargo, la mirada del mal de la medusa, la petrificación, no podía ser eliminada. No había manera de defenderse, no había manera de contrarrestarlo. Todo el interior y las instalaciones de Umiotaru directamente debajo de él fueron completamente petrificados. Kusanagi Godou no iba a caer en esta petrificación. A pesar de que se trataba de una autoridad divina, siempre y cuando él hiciera uso del poder que fluía a lo largo de su cuerpo, el cuerpo de un campeón era capaz de soportarlo. Pero ¿qué pasaría con todos los demás? Entre ellos había otros seres vivos, vehículos, maquinaria, vida vegetal, así como sus compañeras. Sin ninguna manera de resistir. Marilla. Liliana. Seisuin. Godou gritó. Gritó tan fuerte como pudo. Sin embargo, ante sus ojos, Marilla se había convertido en una hermosa escultura de piedra. Liliana también se había convertido en una escultura de piedra como de un cuento. Pero había una sola excepción. Su Majestad, por favor, aún hay algo que se puede hacer, para que el poder de Ena. En el instante en que se estaba convirtiendo en piedra, Seisuin Ena gritó y alargó la mano hacia Godou. Buscando lo que Godou poseía, su pareja. Por favor, Ama no Murakumo. Ve y protege a Seisuin. Godou le ordenó a la espada divina que habitaba en su brazo para que llegara a ella en el momento no importaba qué. La espada de 1 metro de largo se manifestó en la mano de Ena. Su hoja era negra como la noche más oscura. Esta era la divina Ama no Murakumo no Tsurugi que apareció en la forma de una espada. Como socia de Godou, la espada fue confiada a su otra compañera. Posesión divina, el acto de derribar la fuerza divina sobre el cuerpo de uno, era una habilidad definitiva que solo Ena podría utilizar. Voy a balancear esta espada divina como el viento. Mi cuerpo será uno con el metal divino de la destrucción. Promovida de forma instantánea a una existencia sobrehumana, la Hime Miko balanceó Ama no Murakumo no Tsurugi. La hoja de color negro azabache capturó el pulso de petrificación de la diosa Medusa absorbiendo su poder y protegiendo así el cuerpo del portador. Maldita sea, no ayuda a los demás. Ah, te observas mucho más enérgico que antes, Kusanagi Godou. La hermosa diosa se abalanzó sobre Godou cuando él rechinó los dientes. Desde la carretera muy por debajo, ella hizo un gran salto y voló como un pájaro, llegando hacia la plataforma de observación de un solo salto. Tus valientes ojos arden con furia y venganza. Ahora eres un verdadero guerrero. En verdad. Atena y Medusa se reunieron como una de nuevo. La niña y la adolescente se habían fusionado en una joven soltera de 18 o 19 años de edad. Salvajemente atacando a Godou en esta forma, cortaron con las manos varias veces. La delgada mano de Atena era mortal como una lanza empuñada por un caballero de la muerte. ¡Guau! Godou gritó cuando el flanco de su abdomen fue duramente rajado. Con la carne cortada y las entrañas rotas, vomitó sangre.
Esto estaba en el nivel de las lesiones causadas por las armas blancas. Contra un avatar como tal, la espada ya no era eficaz. Godot inmediatamente cambió a la encarnación del camello, contraatacando a Athena con una patada de barrida. Oh. Muy bien, una ha sacado sangre con un ardor inagotable. Saltando para evadir la patada, la diosa mostró una sonrisa terrible y sin miedo. Con furia absoluta, Godot miró severamente hacia ese bello rostro. Parte 4. La cuarta encarnación de Beretragná, el camello. Para poder usar esta encarnación se requerían lesiones graves más allá de un cierto nivel. A cambio, se le conferían habilidades de combate bestiales, patadas para poder enviar a los dioses volando, resistencia al dolor y una curación excepcional. Godot sintió el dolor hundiéndose en su flanco mientras que se preparaba para continuar la batalla. Tú has estado ocultando tal poder. Como era de esperar de la autoridad usurpada al jefe militar de las formas siempre cambiantes, qué maravilloso, un espectáculo para la vista. Atenas soltó una carcajada mientras comenzaba a balancear la guadaña gigante que había convocada para usarla como un arma de combate. Oscilando la guadaña con las dos manos, la vista era una reminiscencia del arma digna de la parca. La hoja era negra como la noche más oscura. Basándose en los atributos, camello, Godot la evadió con éxito. Tales habilidades de combate estaban más allá de la capacidad humana. Más bien, estas habilidades no se hicieron esperar como una bestia salvaje, sino que controlando su perceptivo cuerpo, perforaba con los ataques de patadas. Patadas que podían destrozar la piedra. Sin embargo, Atenea consiguió bloquearlas usando el eje de la guadaña de color negro azabache. ¿Fue un éxito debido a que era el arma sobrenatural de un dios, o era debido a las propias habilidades divinas de Atena? Golpeada por la patada del camello, el eje de madera no se rompió, sino que absorbió el impacto en su lugar. Maldita sea, así que no funcionó, Godot soportó el dolor en su costado mientras se dedicaba desesperadamente al combate a corta distancia. Evadiendo la oscilante guadaña de Atenea, contraatacando con patadas, evitando sus habilidades con movimientos bestiales y atacándola a cambio. Godot no tenía conocimiento de las artes marciales. Pero los instintos guerreros de un campeón le decían que el camello era ridículamente fuerte. Incluso alguien de gran talento como Lujingwa sería eliminado en un golpe. Podría ganar la ventaja sobre Donnie e incluso luchar contra Loquilian en un punto muerto. Eso era lo que era. Perseo era igual y ahora Atena también. Sus artes marciales podrían considerarse el pináculo de los humanos por defecto. Pocos genios podrían llegar a ese reino divino aunque soportaran el dolor y el sufrimiento con la formación de un loco por sí mismos hasta que tosieran sangre, debido a que el nivel de lo divino era completamente ridículo. Más bien, uno debía expresar los más altos elogios hacia Donnie y la jurada hermana mayor quienes lograban igualar a los dioses con sus cuerpos humanos. Sin embargo, Kusanagi Godot. La diosa osciló la guadaña con un poder absoluto. Incluso el camello de Beretragná no podía soportarla por completo a la altura. Los cortes y las incisiones se multiplicaron en todo el cuerpo de Godot haciéndole sangrar a la distancia. Como resultado, Atena declaró con calma, ¿crees que una podría competir contigo como un ser humano? Usando autoridades poderosas para vencer a los enemigos, esa es la clase de camino de una. Godot tembló. Si ese fuera el caso, podría no durar. Él se había precipitado en una batalla de combate cuerpo a cuerpo, porque el camello solo era adecuado para un intercambio de golpes físicos. Había sido así como se las había arreglado para mantener una batalla aún. Sin embargo, si la magia se mezclara en ello, oh sombra, sumérgete. Atena habló en voz baja con las palabras de hechizo. Detrás de ella, una sombra negra se retorcía como una serpiente. Conviértete en los colmillos que desgarran el hierro con toda la prisa. Al mismo tiempo, Atena recortó con su guadaña desde el lado. Peligro, su majestad. Ena al instante apretó su camino en el medio. La hime Miko de la espada bloqueó la guadaña de Atena usando Ama no Murakumo no Tsurugi mientras que Godot se sacudió desesperadamente hacia los lados para escapar de los negros colmillos. Miko, tienes la intención de invadir nuestro territorio sagrado como una muchacha humilde. La primera vez, Atena miró a Seisui Nena por primera vez. Entró en la vista de la diosa por primera vez. Sin embargo, no hubo alguna acusación que recibiera. Lanzas desesperadamente tu vida humana a la distancia, simplemente confías en la gracia divina, esa miseria de poder no se puede comparar a la clase de una. Conoce tu lugar. Incluso si se trata de órdenes de un dios. Ena no las escuchará. Ena levantó a Ama no Murakumo no Tsurugi ante ella. Al parecer, había estado esperando la oportunidad de intervenir. Kusanagi Godot es el marido que Seisui Nena ha decidido proteger con su vida. A pesar de que sé que eres la reina del Mediterráneo. Ena no dará marcha atrás. Murmurando en voz baja, el cuerpo de la hime Miko rebosaba del poder divino de Ama no Murakumo no Tsurugi, la posesión divina. Incluso en una escala muy pequeña, era una técnica mística que confería el poder divino. ¿Cómo está eso? Su majestad Ena puede luchar a su lado. Seguramente voy a demostrar mi valor. Ah, sí.
Yo definitivamente no puedo ganar contra esta diosa por mí mismo. Gracias. Godot inmediatamente le respondió afirmativamente. Los seres humanos que podrían luchar junto a los campeones eran prácticamente inexistentes. En las batallas anteriores contra los dioses, todos habían estado proporcionando apoyo a su espalda. La única excepción había sido probablemente Erika cuando estaba bajo la protección de Beretragna. Sin embargo, ¿qué pasa con Ena bajo la posesión divina? Por la bendición de los arcos y las flechas, otorguen dignidad sobre esta gran espada. Ena cantó palabras de hechizo y levantó su amada espada en lo alto. Ama no Murakumo no Tsurugi. La hoja de color negro azabache comenzó lentamente a curvarse. Esta era una técnica para aumentar su poder. La espada divina hereje que había vencido a los invasores extranjeros desde la antigüedad. Canto de la muerte, guía de la muerte, danza de la muerte, hazte siervo de Atena, los mensajeros del hampa de la muerte. Atena también recitó una canción de calamidad a su vez. Detrás de ella, la serpiente negra reanudó su postura. No había solo una, sino que sus cabezas en forma de hojas de guadaña se levantaron una tras otra. 2, 3, 4, un total de 9 serpientes finalmente se manifestaron a las espaldas de Atena. Sus cuerpos eran largos, llegando a 10 metros o menos de longitud. Estas serpientes negras se extendían desde la espalda de Atena como los pétalos de una flor carnívora, retorciéndose mientras se movían. Y luego se reanudó la batalla. Mientras que la diosa avanzó blandiendo su otra arma, la icónica guadaña de la parca y las 9 serpientes negras atacaron juntas. Mostrando sus colmillos y levantando las cabezas en forma de la guadaña, parecía como si fueran a devorar a todos en la tierra. Seisuin. No ataques imprudentemente, vamos a establecer una defensa sólida primero. Lo tengo. Esta situación está empeorando. Plenamente consciente de la voz de Godot, Ena al instante respondió. Como le correspondía a la Himemiko de la espada, comprendió sus intenciones a partir de una simple instrucción. Desde que Atena poseía una mano superior, el enfoque correcto sería soportar la crisis con paciencia y esperar la oportunidad de revertir el rumbo de la batalla hacia su favor. Godot y Ena cooperaron, coordinándose entre sí para hacer frente a la diosa. Hombro con hombro a veces, espalda con espalda en otras ocasiones, con el camello, se defendía pateando lejos la guadaña de Atena. Ama no Murakumo no Tsurugi reducía las fauces abiertas de las serpientes negras. Ama no Murakumo no Tsurugi desviaba la guadaña de Atena. Godot utilizaba el camello para enviar una serpiente negra volando con una patada de su talón. A pesar de que su trabajo en equipo fue improvisado, se coordinaron extraordinariamente bien. Ena solo trató de actuar con un solo propósito sirviendo como un escudo. Siempre que Godot enfrentaba un ataque que no podía manejar solo y mostraba una apertura, la espada divina iba al rescate. Aparte de eso, era esencialmente una batalla defensiva. Evitando extenderse demasiado a sí mismos para atacar a Atena. Ellos no atacaron sino que solo tomaron medidas pertinentes para contenerla. Ena probablemente lo sabía muy bien. Incluso con la posesión divina no podía hacer frente a Atena en una confrontación directa. Pero el estar actuando como un escudo estaba perfectamente dentro de su poder. Ya veo, Godot no pudo evitar darse cuenta. Ena era diferente a Erika quien era experta en armamento, o Liliana que siempre le prestaba mucha atención a los detalles. Instintivamente entendía las diferencias de potencial de combate entre amigos y enemigos, situaciones de combate, y qué medidas se debían tomar, teniendo así acciones con audacia. Esta no era la notable inteligencia, sino un instinto natural para la victoria. Esa era la disposición de Seisui Ena. Tener una disposición parecida probablemente era uno de los factores que contribuyeron a que Kusanagi Godot matara a un dios. Ella era una compañera con sensibilidades similares. En ese caso, era probable que pudieran tener éxito en producir un increíble trabajo en equipo. Glorioso soy, victorioso soy, ahora concédeme la creación. Caza a los enemigos mientras huyen, golpea a los enemigos desde el frente. Canta mi nombre para el encantamiento de la victoria. Actuaban con la táctica de retirarse a una formación defensiva temporal, entonces atacaban y contraatacaban. Godot cantó las escrituras de Beretragna para elevar su poder mágico, con el fin de recuperar la iniciativa y darle a Atena un golpe crítico. El caballo sería el más adecuado. En su batalla anterior, el avatar de fuego había sido el paso decisivo que le había asegurado la victoria. Pero eso también había sido bloqueado en la última vez. Sin la suficiente preparación, al usarlo podría perder su carta de triunfo más grande. Debido a que las 10 encarnaciones de Beretragna no podrían ser usadas durante un día completo después de cada uso. Ven. Ahora es el momento de hacer uso del Santo Grial. Por favor vence libremente a Atena. Godot miró con gran sorpresa. Podía oír vagamente la voz de Guinevere, o más bien, sentirla. Fu. Tú eres un hombre bastante resistente. Excelente, Kusanagi Godot. Deja que la propia autoridad de una aplaste la fortaleza que has construido. Miko que no conoces tu lugar, si le temes al castigo divino entonces vete de este lugar. Atena llamó en voz alta. Sin darse cuenta, el campo de batalla se había desplazado fuera de Umiotaru.
Debido a la maldición de la diosa serpiente, el mar había sido petrificado. De pie sobre las olas que originalmente ofrecían ningún punto de apoyo, Godot y Ena, así como Atenas, se dedicaron a la batalla. Los tres poseían una agilidad sobrenatural. Gracias a la fuerza de las piernas otorgada por el camello, Godot era capaz de saltar casi 10 metros sin ninguna preparación. Saltando alrededor cuando se enfrentaban, habían hecho su camino hacia este lugar en el mar. Ahora una compondrá la canción del invierno. Todas las plantas se marchitarán, la fruta caerá de los árboles, los pétalos se esparcirán. Así se anuncia la temporada de la muerte y la oscuridad. Las palabras de hechizo de Atena resonaron a través del mar petrificado. Ena frotó la Ama no Murakumo no Tsurugi contra el suelo y la sostuvo en una postura preparatoria. Esta espada divina tenía la capacidad de absorber y destrozar todo tipo de hechizos y poderes espirituales. No importa qué autoridad utilizara la diosa, todo se dirigiría en aras de la protección de Godot. Esta determinación de ella era evidente. Sin embargo, ¿sería exitosa? Una frialdad aterradora emanaba del cuerpo de Atena. El solo hecho de estar cerca de ella daba escalofríos hasta los huesos. Era la temperatura de congelación del permafrost. Permafrost, es una capa subsuperficial de espesor en el suelo que permanece congelada durante todo el año, se produce principalmente en las regiones polares. Ella era la reina de la oscuridad y del inframundo. La parca de las parcas que difundía el invierno y la muerte. ¿Seisuin Ena sería capaz de someter tal poder con su cuerpo mortal? ¿Podría Godot, quien no era omnipotente, defenderse contra ello? Como aquel que tiene toda la victoria en sus manos, yo soy el más fuerte del hombre y los demonios. A todos los enemigos, todos los que albergan la enemistad serán vencidos. Pero aún así, había que hacer algo, no importa qué. Fortaleciendo su determinación, Godot levantó su poder mágico en este momento. En los días pasados, la diosa blanca creó un buque sagrado entre las diosas Madre Tierra, la inmortalidad, la sabiduría, todos fueron derramados en él. De ahí que el Santo Grial nació. La voz de Guinevere definitivamente podría ser oída. No era un sonido transmitido sino una voz que venía desde dentro de Godot, una voz desde el corazón. El artefacto conocido como el Santo Grial, era el recipiente para absorber la fuerza vital de las diosas de la Madre Tierra. A veces, a partir de los cuerpos de aquellas diosas muertas, otras veces de las diosas vivas, el Santo Grial devoraba sus vidas para alimentarse. Este era el hechizo que le había enseñado en el encuentro anterior. El Santo Grial, mencionado por Guinevere, ¿era esto? Solo mediante la realización de algunos procedimientos, no hay diosa Madre Tierra que pueda escapar del Santo Grial. Además, este tesoro sagrado actualmente permanece latente dentro de Atena. ¿Qué? Godot miró hacia Atena con sorpresa. La diosa de la oscuridad tenía la intención de liberar plenamente su autoridad. Se podía sentir claramente. Tal vez debido a la activación del Santo Grial, sus acciones se podían discernir con claridad. Ingerido dentro del cuerpo de la hermosa diosa, había un objeto parecido a una urna, el cual debía ser el Santo Grial. ¿Cómo debe ser revivido ese artefacto divino? Era muy probable que Atena intentara contramedidas. Todo esto estaba claro para Godot. Su mente reflexionaba libremente acerca de cómo se podría utilizar ese artefacto para hacer pivotar la batalla a su favor. ¿Por qué ese tipo de objeto está dentro de Atena? ¿Por qué Guinevere me dijo cómo usarlo? Estas preguntas de dudas se arremolinaban en un vórtice. Sin embargo, la vista de Yuri y Liliana, convertidas en hermosas estatuas, surgió en su mente. Si él no derrotaba a Atena aquí, no podrían ser salvadas y Ena probablemente sería sacrificada. La victoria debe obtenerse. En aras de salvar a todos, Atena debe ser derrotada. El espíritu de lucha disipó todas las dudas. Godot le gritó a Ena, quien respondió rápidamente. Voy a encargarme de las cosas pequeñas más tarde. Tenemos que terminar las cosas aquí. Seisuin, dame esa cosa. Entendido, está listo. Al ver a Godot precipitarse hacia Atena, Ena entendió inmediatamente. Ama no Murakumo no Tsurugi. Le entregó su amada espada a Godot. Godot agarró el Ama no Murakumo no Tsurugi que le había prestado y continuó corriendo. La diosa estaba creando con un solo propósito su poder divino. Fue como el instante antes de capturar a una presa. Las 9 serpientes detrás de ella trataron de morder a Godot al mismo tiempo. Godot hizo un empuje hacia adelante con Ama no Murakumo no Tsurugi. La espada divina, también conocida como la espada Kusanagi, comenzó a moverse de forma autónoma lagrimeando a través de las serpientes negras. Mirando desde la parte de atrás, Ena se movía hasta su pareja a través de sus pensamientos. Oh mensajero del invierno, extiende tus heladas manos y roba el calor de la vida. En eso, las palabras de hechizo de Atena también se cantaron al instante desatando su autoridad. Una ventisca violenta comenzó a soplar con la diosa en su centro. No era solo una tormenta de nieve. Era el viento salvaje y desenfrenado que soplaba desde el inframundo, con unas temperaturas más frías que el permafrost al nivel del suelo. Un viento mágico que congeló todo completamente a su contacto pasando a través de ellos directamente. Esta ráfaga de aire frío podría muy bien ser equivalente a la temperatura del cero absoluto.
Incluso el campeón excepcionalmente resistente no sería capaz de soportar el mismo. Lamento de la Reina Blanca, conviértete en mi poder ahora. Godot gritó las palabras de hechizo sin dudarlo. Este fue el conjuro para despertar el Santo Grial. Las palabras mágicas para absorber la fuerza vital de una diosa de la Madre Tierra. ¿Qué, para usar esto? En medio de la liberación de una tormenta de nieve, Atenas se sorprendió. Todo su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. Era como la débil luz de luciérnagas en la víspera de un pleno verano. Venía desde la urna sagrada enterrada profundamente dentro de Atena, el Santo Grial. Una ventisca helada demoníaca fue violentamente soplada, acumulando un llano cubierto de nieve en la llanura de roca. Al mismo tiempo, el brillo de oro se elevó verticalmente hacia arriba. Era como un pilar vertical luminoso. Antiguo Grial, ahora es el clímax de la batalla. Conoce tu lugar. Atena le ordenó a la columna de luz que se elevaba hasta las nubes. Ella tuvo que desviar su atención para suprimir la acción del Santo Grial. Si esta luz continuaba brillando, la fuerza vital de Atenas se drenaría rápidamente. La altura de la columna de luz se redujo hasta la mitad, pero esto también significaba que su atención se desviaría del control de la ventisca. Por favor, Seisuin. Ama no Murakumo. Godou rápidamente la llamó. Ama no Murakumo no Tsurugi tenía la capacidad de absorber los hechizos y poderes espirituales cortándolos. Era probablemente ineficaz cuando Atena estaba a plena potencia. Sin embargo, el objetivo de Atena, cuya concentración había sido interrumpida por la crisis repentina, con una simple abertura, la tormenta fue cortada en pedazos. Ena respondió adecuadamente a las órdenes de Godou. De pie por detrás y dirigiendo a Ama no Murakumo con sus pensamientos, el poder divino de Atena fue cortado. ¿Qué? Atena se sorprendió. Al tener éxito al cortar la ventisca, ofreció un ligero respiro. Godou soltó la espada divina y saltó con la fuerza del camello en sus piernas. Saltando en el aire, desató una patada descendente. Era como una estrella fugaz volando desde el cielo. Un saque de potencia completa desde lo alto terminó golpeando a Atena en su hombro izquierdo. Oh. Godou podía sentir por debajo de su piel la ruptura del hombro de la diosa. Golpeada por este ataque, Atena empezó a girar como un trompo y salió volando. Ella debió haber sufrido una buena cantidad de lesiones. Con eso, el rumbo de la batalla debería haber vuelto al favor de Godou. Decidido, Godou hizo una postura. La luz emitida por el cuerpo de Atena casi había desaparecido. El Santo Grial debió haberse suprimido una vez más. En la jerga de la lucha, este fue el Nekodamasi. Simplemente con su juego en la mano. Godou no creía que la misma táctica podría funcionar de nuevo. De repente, el cuerpo de Atena comenzó a emitir la luz de nuevo, aumentando como si estallara a través de los cielos. Tal contundencia fue empequeñecida ante los ojos por un momento. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Cuando Godou observaba en estado de shock, el brillo que irradiaba había iluminado las llanuras petrificadas al mar y Umiotaru con un color dorado. ¡Ah! Atena gritó de dolor. Parte 5. En términos de la historia humana, la siguiente historia ocurrió lejos en el pasado. Debió haber sido más de 500 años desde que el hombre conocido como el Mesías había muerto. En la tierra que ahora se llama Europa, existía una serie de reyes demonios. Los que habían matado a dioses y habían usurpado sus autoridades divinas. Los corazones de los guerreros asesinos de dioses habían sido consumidos por la batalla. Desde la perspectiva de la humanidad, tener a solo uno de estos monstruos apareciendo en una época era un milagro. Pero se trataba de un raro momento de la historia. Una era apocalíptica cuando varios de estos personajes raros habían aparecido, compitiendo por la dominación entre sí. Todo tipo de gente increíble se sintió atraída por estos reyes deonios. Ellos adoraban a los reyes, con la esperanza de servirles. Un cierto rey mandó tribus secuestres incesantemente invadiendo el territorio de otras naciones. Un cierto rey era un berserker puro. Estaba rodeado de tribus bárbaras feroces que lo admiraban y se convirtieron en sus seguidores. Un cierto rey estaba completamente dedicado a la investigación de la magia, con la esperanza de gobernar sobre la magia demoníaca, sacerdotes y astrólogos que habitaban los callejones sucios de la capital imperial de Roma. Un cierto rey no podía ser molestado con esas cosas, elegía un lugar para pasear entre las naciones, mostrando valentía sin sentido. Por último, un cierto rey había convertido a la isla de Gran Bretaña en sus propios terrenos de caza. La isla se encontraba en un estado de caos en el momento. Aunque el Imperio Romano gobernaba originalmente esta tierra, la habían abandonado dejándola en manos de las luchas internas y la invasión constante de los bárbaros vecinos. Las leyendas contaban que el rey de la isla era un general romano soberano. Con la tarea de vigilar Gran Bretaña de las invasiones bárbaras, había sido enviado allí acompañado por unos soldados. Al llegar a la tierra de su nuevo cargo, mató a un dios y se convirtió en un rey demonio. Siempre que los forasteros invadían la isla, los interceptaría inmediatamente y los derrotaría. Pero él nunca mató a sus enemigos por completo, lo que les permitía invadirle de nuevo.
Siempre que se produjeron rebeliones internas, le suprimió inmediatamente. Pero siempre, permitió que el autor intelectual escapara, sembrando así las semillas para nuevas rebeliones. Bueno, eso era básicamente como las cosas se repetían una y otra vez. El rey, asesino de dioses, amaba la caza más que nada, y su presa favorita eran los seres humanos donde vivía. En aras de esta afición, lo único que le importaba era caer en su placer cazar en las tierras de Gran Bretaña. Como resultado, la antigua Gran Bretaña era un mundo apocalíptico. El fin de una era. Mientras que la gente común había sido devastada por la incesante guerra, alguien apareció. Desafió al rey, amante de la caza, y obtuvo la victoria. Un héroe de verdad. Un valiente guerrero de hecho. Los habitantes de Gran Bretaña le adoraron, llamándolo Arthos. Por otra parte, los otros reyes en el continente comenzaron a dirigir su atención hacia el héroe que había matado a un rey demonio. Con la aparición de un enemigo digno, tal vez, si le podían matar con sus propias manos. Este fue el comienzo de una serie de enfrentamientos de muerte no registrados en ningún libro de historia. Con el tiempo, el nombre de Arthos se modificó ligeramente en pronunciación de convertirse en Artur, dejando así un rastro en la historia y leyendas. El rey que se manifiesta al final de las eras, él era el maestro de la reina bruja Guinevere. Guinevere se originó a partir de una diosa que luchó junto al maestro y el señor caballero. Sin embargo, Guinevere ya no conserva recuerdos de aquellos tiempos y solo puede aprender acerca de los grandes logros de la maestra a través de los registros del pasado. Una joven belleza rubia estaba de pie en una playa en el lejano oriente. Naturalmente, era la ancestra divina Guinevere. Sin embargo, después de una larga y difícil búsqueda, o más bien, por tu encarnación anterior, finalmente encontraste el avatar del maestro, la espada divina, descubriste esos restos. De pie al lado de Guinevere, el caballero habló con solemnidad. Lancelot du Lac. Vestido con una hermosa armadura blanca, el rostro del caballero estaba oculto por la visera bajada del casco. Él llevaba una lanza en la mano. La antigua espada Excalibur que había despertado y renacido como una lanza divina. Además, como la Guinevere de la generación actual, has avanzado gradualmente hacia los terrenos sagrados donde el maestro duerme. Mira. Lancelot señaló hacia la superficie del mar con la punta de la lanza. Esta isla del extremo oriente había engendrado todo tipo de mitos, misterios y leyendas. De pie en la playa, el dios de la guerra blanco señalaba hacia el mar frente a él. La visión era tan brillante como el sol que se levantaba sobre el horizonte del mar. La luz de la absorción del santo grial sobre fuerza vital de la diosa madre tierra podía ser vista. El joven asesino de dioses cayó en la trampa y despertó el santo grial en poder de Atena. Por supuesto, ella va a suprimirlo una vez más. Sí. Pero antes de que eso ocurra, Guinevere terminará la tarea correctamente. Mirando la luz dorada, comenzó a convocar un poder mágico. Graal de la leyenda, te ruego que me dejes oír tu voz. La hija de la diosa blanca enciende 7 candeleros. Recordemos su gloria pasada. El revestimiento de la imagen en su mente se convirtió directamente en energía mágica. Guinevere ejercía la magia natural. Aquellos conocidos como antepasados divinos, eran capaces de usar la magia tan libremente como sus propios miembros. En el momento en que el hechizo se había completado, la luz dorada ya era bastante débil. Inicialmente había sido lo suficientemente alto como para llegar a las nubes como una columna de luz. Pero ahora, el haz de luz se debilitaba poco a poco y casi no se podía ver desde esta playa. Sin embargo, todavía había tiempo suficiente. Antes de que Atenas suprimiera por completo el Grial, Guinevere aprovechó la oportunidad para determinar la existencia del Santo Grial. Oh diosa blanca, a medida que el descendiente de su ser divino, esta chica le suplica. Otorge a la copa sagrada y la espada divina de la salvación, el vínculo que une a estos dos buques una vez más. El camino, que conectaba la vida de absorción del Santo Grial con la espada divina rebañadora. A través de esta invisible vía, la fuerza vital absorbida de Atena por el Santo Grial estaba siendo infundida en la lanza divina Excalibur que estaba en la mano de Lancelot. El cuerpo de Atena ahora debía estar emitiendo muchas veces más luz que antes. Con eso, la hoja divina se puede completar sin ninguna duda. Lancelot señaló la punta de la lanza hacia el cielo. La hoja de color platino destelló con un brillo radiante. Sí. Con el fin de conectar el Santo Grial con la espada divina, se utilizó el poder de Kusanagi-sama. Las cosas fueron bien tal como estaba previsto, que forma tranquilizadora. El joven campeón solo había logrado despertar el Santo Grial por un breve periodo. Aprovechando la interrupción, afirmó la existencia del Grial y de inmediato lo conectó a Excalibur. Esta fue una técnica mística que solo la reina bruja podía realizar. Una habilidad divina superlativa. Ahora bien, es claro que tu decisión fue correcta. Lancelot le dijo tranquilizadoramente a quien tenía bajo su protección. Si él no llevara un casco, una sonrisa probablemente sería vista en el rostro del dios de la guerra. Dado que estos son los que pueden matar a los parientes de este caballero, los dioses, entonces no hay escrúpulos para hacer uso de todas las armas para asegurar la victoria, se puede expresar de esa manera, ¿verdad?
Sí, es cierto. Después de todo, como un dios asesino, él es un hijo bastardo del necio Epimeteo. Guinevere comentó con desdén. Sin embargo, su rostro joven y hermoso estaba temblando de miedo. Pero, de nuevo, el hecho mismo de que son necios es por eso que plantean amenazas imprevisibles a nuestros planes, convirtiéndose en enemigos formidables. ¡Qué grupo de personas impactantes! Lancelot escuchó los suspiros de la querida niña mientras caminaban por la playa. Esperando por delante estaba el caballo blanco divino. Era la bestia divina que él galopaba a través de campos de batalla. Chica, como este hereje caballero no sabe cuánto más tiempo puede ser gastado por su lado. Creo que antes de que llegue el día en que nos separemos, este caballero jura que te llevará al lado del maestro. La despedida era inevitable. Esta era exactamente la preocupación de Guinevere y Lancelot. Desviarse de su representación divina adecuada en los mitos, ya sea debido a la confusión, la locura o la obsesión, los dioses herejes eran encarcelados en la tierra. El dios de la guerra había dejado de ser el guardián de la reina bruja por el bien de liberar todo su poder. Todavía estaba bien por ahora. Lancelot se había convertido en el guardián de Guinevere a través de bonos falsificados por más de un milenio. Sin embargo, llegaría un día en el que sería devorado por las distorsiones de ser un dios hereje, comenzando así un camino díscolo, dejando a la querida niña atrás. Independientemente, Lancelot montó su querido caballo y comenzó a galopar a través del aire. Oh acero antiguo, conviértete en la fuerza de este caballero. Vamos, conviértete en la hoja que barre los árboles jóvenes de la conmoción desenfrenada. Deletreó palabras que se cantaban en el aire para despertar la hoja divina. La esencia de la tierra fue impulsada en esta espada. El más puro de los mejores efectos. Por razones obvias, una vasta llanura fértil estaría llena de mayores cantidades de esencia en comparación con un desierto estéril. Sin embargo, la fuente más ideal era la fuerza de la vida que habitaba en las diosas Madre Tierra. Por el honor del héroe, este caballero muestra su divinidad de este modo. La punta blanca de Excalibur produjo una esfera de color platino luminoso. Mostró un brillo excepcionalmente intenso que era como si el sol hubiera caído a la tierra. Este sol de platino voló a través del cielo, hacia el campo de batalla. El escenario donde la diosa Atena y el joven asesino de dioses se dedicaban a la batalla. Bu. Oh. La diosa Atena estaba luchando con el dolor ante Godó y Hena. Su bello torso emitía una luz dorada mientras que rodaba sobre la superficie del mar petrificado. Su torso era su forma habitual de una jovencita. Sin embargo, debajo de la cintura era el cuerpo de una serpiente. Un cuerpo de serpentina muy largo, excepcionalmente largo. Probablemente de 10 metros o más de longitud. Las diminutas escamas que cubrían ese cuerpo de serpiente eran de color plateado blanco. Después de haberse revertido en una forma monstruosa mitad serpiente y mitad humano, Atena estaba respirando pesadamente y revolcándose de dolor. Este aspecto inusual era probablemente la verdadera forma de la diosa. Tanto una chica hermosa y una gran serpiente, al mismo tiempo. Aterrador. Una existencia temible. Pero también sagrada y hermosa. Como una existencia así, ella estaba sufriendo actualmente en el dolor. El cuerpo serpentino desprendía una luz dorada mientras rodaba sobre sí misma. Su hermoso rostro estaba distorsionado, haciendo ruidos lamentables y dolorosos. El cuerpo de Atena brilló con una luz dorada. Al principio era tan deslumbrantemente como el sol, y era imposible verla rectamente, pero pronto se hizo muy débil y ya no había obligado a que los otros desviaran sus miradas. Sin embargo, Godó sabía que el Santo Grial se había activado con éxito dentro de Atena. Debido al Santo Grial dentro de la diosa Madre Tierra, su vida estaba siendo drenada de una manera como de una sanguijuela chupándole la sangre. A pesar de que Atena se supone que tiene un cuerpo inmortal, si esto continuaba ella se debilitaría y moriría finalmente. Oh. De hecho, así que esa sirvienta te enseñó las artes místicas para operar el Santo Grial. Así que realmente conoces a la bruja llamada Guinevere. Y tú eres enemiga con ella. Godó le comentó a Atena mientras que ella gemía. Él comenzó a reflexionar sobre la verdad de todo el asunto mientras observaba el sufrimiento de la diosa. El enemigo de mi enemigo es un amigo. Eso no está bien, debiste de haber sido utilizado como un peón. Fu. ¿Usaste un hechizo de esa sirvienta para vencer a esta diosa? Tú suenas como alguien que fue engañado. Una sonrisa sin miedo apareció en el bello rostro de la Aten mitad humana y mitad serpiente. Entonces se detuvo el revolcamiento del cuerpo serpentino. La parte inferior del torso cubierta de escamas de color blanco plateado, se acortó y se transformó poco a poco. Se convirtió en humano en las piernas de una niña. Atena había recuperado la forma de una chica joven y hermosa. Esto no está mal. Agredir la debilidad de un enemigo con una masacre despiadada. Es el camino del guerrero. Hiciste un ligero progreso, espero que pongas en práctica el asunto. Aunque atormentada por el dolor, la diosa mostró una sonrisa tranquila y serena. Esto debía ser como Atena exhibió su voluntad y espíritu al momento que restauró su torso de serpiente al volver a su forma humana. Precisamente porque se encontraba en una situación desesperada, no quería ninguna piedad como una diosa. Sin embargo, siempre y cuando la vida de una sea inextinguible, una deberá luchar hasta el final.
Kusanagi Godou. Esta diosa te otorga el honor de tener un duelo con Atena en su estado desesperado. Basta. Yo no planeo luchar en tales circunstancias. Godou le gritó a la Atena con guadaña en mano, quien estaba repitiendo sus líneas habituales. Pareces estar bajo diversos efectos en la actualidad. Mira tu cuerpo. Si no puedes seguir luchando, entonces retírate. Si las cosas continúan, aún así la inmortal Atena llegaría a su fin. Era natural el persuadirla para que se rindiera. Sin embargo, si se negaba a dejar de pelear, entonces ella debía ser derrotada. Esta diosa en forma de una niña, quien estuvo bajo la guía de un misterioso destino, se había encontrado con Godou muchas veces. No había métodos justos y seguros de la victoria. Además que las verdaderas intenciones de Guinevere también eran una preocupación. Sin embargo, dejando estas cuestiones de lado, era imperativo derrotar a Atena. Si la diosa arrasara aún más en esta situación, por no hablar de Kisarazu, toda la región de Kanto podría petrificarse. ¿Qué debo hacer? ¿Debería hacerlo? ¿Debo hacerlo así? Atena balanceó su guadaña gigante fuertemente cuando Godou vaciló. En ese mismo instante. Su Majestad, tenga cuidado, es muy peligroso. Ena gritó. La ama no Murakumo no Tsurugi estaba lista en su mano durante todo el tiempo. Godou se sorprendió al ver en el cielo una esfera de luz volando que brillaba con un brillo platino y que se acercaba. El brillo era como una estrella estrellándose abajo sobre la superficie de la tierra. Divina espada de la salvación. Debes cortar a una ahora. Es demasiado impaciente para esta diosa de la muerte. Tan pronto como habló Atenea, inmediatamente pasó. A partir de la brillante estrella de color platino, un haz de luz atacó la superficie del océano petrificado, rebanando en un amplio alcance. Con un solo ataque, una zanja profunda fue tallada en la superficie del océano petrificado, aproximadamente 10 metros y más de longitud, y probablemente similar en su profundidad. ¿Qué tipo de ataque era esto? Era similar a la espada de Beretragná, era un arma controlada por los dioses. Tenían que escapar de esa estrella. Tú huye primero, Seisuin. Te seguiré. Sí. Tenga cuidado. La Himemiko de la espada corrió rápidamente como el viento. Sin llevar ninguna carga, su velocidad le debía permitir escapar hasta un lugar seguro. Sin embargo, Godou no podía. Más bien, había una necesidad persistente. Ena había obedecido las órdenes de inmediato, probablemente porque no había tiempo para evaluar la decisión. Por otro lado, estaba Atena. Ella estaba extendiendo la oscuridad en su alrededor. Este era el escudo protector oscuro que había usado anteriormente para defenderse del caballo de Beretragná, las llamas que descendían del sol. La estrella de color platino emitió una luz brillante una vez más, golpeando hacia abajo en la oscuridad de Atena. Sorprendentemente, aunque el escudo oscuro consiguió bloquear el ataque, estaba impresionado. Anteriormente, la oscuridad había sido capaz de defenderse del poder de fuego del caballo. El ataque fue solo el comienzo. La estrella blanca brilló con la luz una vez más. Sin embargo, no fue solo una haz en ese momento. Decenas de rayos de luz se pulverizaron en el momento con múltiples capas para asegurarse y una formación de espadas mortales tejidas con luces intermitentes blancas. Un haz de luz se acercó hacia la cabeza de Godou rápido como un rayo. Sin embargo, esta velocidad extrema a su vez le permitió activar la séptima encarnación de Beretragná, el águila. Habiendo obtenido la velocidad como un dios, Godou intentó evadir la hoja de luz. Todo dicho y hecho, la velocidad de un dios solamente era semejante a un rayo. No era la velocidad de la luz. Por suerte, Godou logró escapar del rayo de la estrella blanca utilizando los límites de la velocidad como un dios. Desde que parecía más como si fuera un ataque de relámpago. No había tiempo para verificar esta noción al azar. Huir era imperativo. Justo cuando se disponía a hacerlo, él lo vio. La formación de múltiples espadas parecía que estaban a punto de cortar a Atena en pedazos. Toda la oscuridad protegiéndola se había ido. Estaba indefensa y a punto de ser impotentemente cortada en rodajas. Uno cosecha lo que siembra. Godou pensó. A pesar de todo tipo de circunstancias especiales, ella era la culpable de la crisis actual. Ella había traído un gran desastre para la sociedad humana. Si ella no lo hubiera hecho, entonces no estaría en peligro actualmente. Sin embargo, la expresión de Atena era claramente visible. La valiente diosa con orgullo levantó la cabeza en alto para contemplar la estrella blanca. Si estuviera frente a una pena de decapitación, ella probablemente mostraría la misma expresión. Ella era quien abrazaba la dignidad de la antigua deidad matriarca y la diosa del reino divino. Maldita sea. ¿Por qué tienes que hacer ese tipo de expresión? Si su vida fuera salvada en este punto, la batalla inevitablemente se repetiría. Sería mejor hacer caso omiso de ella. Ella había convertido a Yuri, Liliana y muchas otras personas en piedra. Godou estaba furioso por esos actos de ella. Sin embargo, también era cierto que el Santo Grial estaba enterrado en su cuerpo como una bomba. Esto me está obligando a hacer cosas innecesarias. Con la velocidad como un rayo, Godou totalmente desató la velocidad como un dios y cargó hacia adelante, hacia la diosa.
Él la alcanzó en el momento final cuando varias espadas de luz volaron desde el cielo, se llevó a Atena en sus brazos antes de que pudieran cortarla. Al igual que antes, continuó corriendo a toda velocidad. Un instante más tarde, en el lugar donde habían estado Godot y Atena, las espadas brillantes de luz rugían furiosamente. No solo cortaron la superficie del océano petrificado ahora vacío en 1000 pedazos, sino que lo rompieron por completo hasta no dejar rastro alguno. Con eso, la estrella blanca había perdido su objetivo. Pero entonces la estrella caída del cielo comenzó a moverse de forma activa una vez más. Trató de buscar a la presa que había escapado como el perro de un cazador lentamente siguiendo su olor. Volviendo hacia la isla artificial de Umiotaru, después, a lo largo de la carretera que conecta hacia Kisarazu. Después de pasar por el cruce Kisarazu, él se dirigió hacia la costa cercana. Esta fue la ruta tomada por Godot mientras que sostenía a Atena en sus brazos. Sin embargo, la estrella blanca que había estado disparando las espadas de luz seguía flotando en el aire y moviéndose lentamente hacia la playa, donde ahora se encuentra Godot. Incluso con este nivel de velocidad, todavía puede sentir nuestra ubicación. Godot gimió. Con el fin de permitir que Atenas se restableciera, había dejado de moverse a la velocidad de un dios. Eso es natural. Esta estrella, espada, hecha por la espada divina de la salvación devora la esencia de la tierra para alimentarse. Además, actualmente está usando el poder de la más pura esencia absorbida desde esta diosa a través del Santo Grial. Atena comentó desde su lado. Esa espada se mueve por el bien de capturar la vida de una. En ese caso, es natural que pueda sentir la ubicación de una debido a que el Santo Grial oculto dentro de este cuerpo está conectado con ella. Las características blancas de su hermoso rostro estaban más pálidas que de costumbre. Una sombra también se veía por debajo de sus ojos. Atena estaba yendo claramente más lejos. A pesar de ser incapaz de soportarlo, ella todavía miraba hacia la estrella blanca. Inflexiblemente. Si ese es también el propósito de Guinevere, entonces ella debe estar cerca. ¿Sabes dónde está? ¿Qué? ¿Cuál es tu intención, Kusanagi Godot? A pesar de que tu estado actual es tu merecido, sigo siendo parcialmente responsable. Debo encontrar a Guinevere y eliminar esa espada. Si bien esto significa que debo actuar con violencia, no se puede evitar. Godot explicó su plan. Su corazón no le dolía. Eso significaba que todavía había tiempo antes del límite del águila. Si él encontraba rápidamente la ubicación y corría con la velocidad de un dios, entonces debía ser capaz de atrapar a esa bruja. ¿Qué estás diciendo? Estás diciendo que deseas salvar a esta diosa. Tú me ayudaste una vez durante ese tiempo contra Perseo. Si mueres antes de que pueda devolverte el favor, yo estaría muy preocupado. Atenas sacudió la cabeza ante Godot mientras reía y se dispuso a continuar explicando su plan. Tú eres tan débil como el primer día. Al parecer, no has aprendido a discernir tus propias debilidades. La diosa estaba molestándole con esos comentarios de desaprobación de nuevo. Sin embargo, su expresión severa disminuyó gradualmente. Como la hierba de la primavera se mecía suavemente con la brisa, Atena ejerció ligeramente una fuerza en su hombro. Su mirada se volvió hacia Godot, llena de interés y curiosidad, como si estuviera mirando una pieza favorita de algún tesoro o ilustraciones. Una sugerencia interesante, pero por desgracia, no es muy apropiado. Ese objeto no puede ser detenido por una estrategia apresurada. Atena comentó mientras volvía su mirada hacia la estrella blanca. Ya no está rociando espadas. Lo más probable es que sea debido a la velocidad de un dios exhibido por Godot. En lugar de atacar a la ligera y evadirlo, era mejor avanzar lentamente para asegurar cierta aniquilación. Dicho esto, morir por los esquemas nefastos de esa sierva sería verdaderamente molesto. Más que nada, más que ser incapaces de resolver nuestra rivalidad con decisión, esto es aún más desconcertante. ¿Todavía planeas pelear conmigo? Por supuesto. De lo contrario no podría ser la diosa Atena. Un espejo de repente se manifestó en la mano de la diosa. Era un pequeño espejo de mano como los utilizados por las mujeres al aplicar el maquillaje. El destino donde Atena miraba ya se ha ennublecido. Una tenía la intención de esperar a que esta larga vida llegara a su fin en una forma acorde con la inmortalidad de una. Pero ahora, la mano de una se ve obligada a utilizar pequeños trucos para prolongar su vida en la tierra. Atena habló mientras miraba en el espejo. Y así, la belleza infantil de otro mundo de repente se transformó en una hermosa estatua. Usando el espejo, ella había usado la mirada del mal de la diosa serpiente Medusa sobre sí misma. Además, la estrella blanca flotando en el aire desapareció repentinamente también. Ya veo. Godot lo entendió. La maldición de la petrificación era el poder de traer a luz la muerte temporal. Atena había entrado en un estado de muerte falsa, deteniendo temporalmente su vida. Como resultado, el Santo Grial fue incapaz de absorber la fuerza vital. De esa manera, la espada también perdió su fuente de energía y ya no podía sostenerse. Al final, Atena tomó represalias espléndidamente contra la conspiración de Guinevere. Sin embargo, ¿qué debería hacer Kusanagi Godot? La ancestra divina, Atena,
calles e instalaciones petrificadas, las personas petrificadas, Yuri y Liliana quienes ya habían caído. Godot contempló ansiosamente sus próximos movimientos.